Escucha con atención, pueblo de Dios, porque lo que mis ojos vieron y lo que mi cuerpo sufrió no es un cuento de hadas. Es la cruda realidad de una mujer que fue devorada por un sistema religioso que se hace pasar por santo. Mi nombre es Vivian Vance y nací en el año 1964 en un pequeño pueblo donde las campanas de la iglesia marcaban no solo las horas, sino el destino de cada alma que allí respiraba. Mi padre se llamaba Mateo y mi madre Elena. Eran personas de una fe inquebrantable, pero de una fe ciega, de esa que se hereda por miedo y no por revelación. En mi casa, los retratos de los santos colgaban de las paredes como centinelas. Recuerdo a mi madre, Elena, arrodillada durante horas frente a una figura de yeso, suplicando por una paz que nunca llegaba. Crecí rodeada de incienso, de velas que se consumían en la penumbra y de un temor constante al castigo divino. Pero déjenme decirles algo que hoy me estremece el alma. En todos mis años de infancia y juventud, en aquella casa tan religiosa, jamás vi una Biblia abierta. Teníamos rosarios de madera, teníamos escapularios bendecidos por el obispo, pero la palabra viva, esa que dice que la verdad os hará libres, estaba ausente. Estábamos hambrientos de Dios, pero nos alimentaban con ritos vacíos. A mis 19 años, mientras el mundo se sumergía en la modernidad de los años 80, yo sentía un fuego extraño en el pecho. Quería servir, quería entregarme, y fue el padre Julián, un hombre que caminaba con una rectitud que hoy sé que era pura soberbia, quien le dijo a mis padres: Vivian tiene la marca de las elegidas, el mundo la corromperá si se queda aquí, debe ser entregada al Altísimo. Mi padre, Mateo, asintió con lágrimas de orgullo, creyendo que estaba asegurando un lugar en el cielo para toda la familia al sacrificar a su hija. Eran los días en que el Vaticano se estremecía con la llegada del nuevo Papa. La radio y los periódicos no hablaban de otra cosa. Se decía que este hombre traería la mano dura, que restauraría la gloria de la tradición y que los conventos de clausura serían el bastión contra el pecado del mundo. Bajo ese ambiente de fervor y de una nueva era católica, crucé las puertas del convento de las Hermanas del Perpetuo Sacrificio, un castillo de piedra fría incrustado en las montañas de Europa Central. El día que entré, el sol se ocultaba y una sombra larga cubrió el umbral. La superiora, una mujer de mirada de acero llamada Madre Abigail, me recibió con un silencio que me heló la sangre. Vivian Vance ha muerto para el mundo, sentenció mientras me entregaba el hábito negro y pesado. Desde hoy, no tienes pasado, no tienes padres, no tienes voluntad, eres solo un número en la contabilidad del cielo. En ese momento, sentí que una parte de mí gritaba por dentro, pero mi formación me obligó a callar. Yo creía, en mi ignorancia, que ese dolor era agradable a Dios. Hermanos, deténganse un momento. ¿Cuántas veces hemos creído que nuestro sufrimiento es el precio para que Dios nos ame? Lo que Vivian Vance está por revelar es una advertencia para este tiempo. Si sientes que este testimonio es necesario para despertar a otros de la religiosidad, te pido que ahora mismo le des like a este video y te suscribas al canal. No dejes que esta verdad se quede callada. Activa la campana porque lo que viene a continuación te dejará sin aliento. Continuemos. La disciplina en el convento era una máquina de moler almas. Nos obligaban a dormir en tablas de madera, nos prohibían mirar a las otras hermanas a los ojos y cualquier palabra que no fuera una oración era considerada un pecado grave. Pero lo más inquietante era el ambiente que se vivía tras la elección del nuevo Papa. Llegaban emisarios de Roma, hombres con maletines de cuero y miradas esquivas que se encerraban con la superiora y el padre Julián durante noches enteras. Empecé a notar que el convento no era solo un lugar de oración, era una fortaleza de secretos. En las madrugadas, cuando el frío era tan intenso que mis dedos se ponían azules, me enviaban a limpiar los pasadizos que llevaban a la cripta. Allí, entre el olor a humedad y muerte, encontraba restos de velas negras y extraños símbolos grabados en la piedra que nada tenían que ver con la cruz de Cristo. Una noche, escuché a una de las hermanas más ancianas, la hermana Teresa, llorar desconsoladamente en su celda. Al acercarme,
la escuché susurrar. El trono no está vacío, pero quien se sienta en él no sirve al Cordero. Me alejé temblando. ¿A qué se refería? ¿Qué relación tenía el nuevo Papa con lo que estaba sucediendo en la oscuridad de ese convento? La atmósfera se volvió asfixiante. Se nos exigía una obediencia total, no a Dios, sino a la jerarquía. Se nos decía que el nuevo Papa era la encarnación de la voluntad divina y que cuestionar cualquier orden, por extraña que fuera, era cuestionar al Espíritu Santo. Pero mi alma, aunque encadenada por el dogma, empezaba a sentir que algo olía a azufre bajo el aroma del incienso. Amado espectador, sé que mientras escuchas este relato, el Espíritu Santo está tocando tu corazón. Quizás tú también te sientes atrapado en una estructura que te oprime, o tienes una carga que no puedes llevar más. Escribe ahora mismo en los comentarios tu petición de oración. No importa cuán difícil sea tu situación, hoy queremos interceder por ti. Deja tu mensaje aquí abajo y recuerda que la luz siempre vence a las tinieblas. El clímax de mi confusión llegó cuando fui llamada al despacho de la superiora. Sobre su escritorio había un documento oficial con el sello del anillo del pescador. Hermana María de la Cruz, me llamó. Has sido elegida para una misión especial. El nuevo Papa requiere de almas puras para el fortalecimiento espiritual del Vaticano. Serás trasladada a una sede privada donde el sacrificio es mayor, pero la recompensa será eterna. Mi corazón se hundió. Yo no sentía gozo, sentía un terror primitivo. Sabía que detrás de esas palabras hermosas se escondía un abismo. No sabía que estaba a punto de presenciar cómo la religión se convertía en un culto a la personalidad y cómo los rituales de medianoche se transformaban en algo que solo puedo describir como demoníaco. Hermanos, prepárense. En el siguiente capítulo les contaré lo que encontré en aquel traslado secreto, los rostros de los hombres poderosos que se ocultaban tras las sótanas y el momento exacto en que comprendí que estaba sirviendo al mismo infierno mientras llevaba una cruz en el pecho. La verdadera batalla espiritual de Vivian Vance está por comenzar. Entrar al convento de las Hermanas del Perpetuo Sacrificio no fue como entrar a un lugar de paz, amados. Fue como caminar voluntariamente hacia mi propio entierro. Mi madre Elena lloraba mientras me veía cruzar el umbral, y mi padre Mateo me dio una bendición que hoy sé que era una despedida hacia la oscuridad. Cuando esa puerta de roble se cerró, el sonido no fue de bienvenida, sino el de una celda de hierro golpeando el cemento. Me llevaron a una habitación pequeña, fría, con paredes que sudaban humedad. Allí, bajo la mirada de la madre Abigail, me despojaron de todo. Me quitaron mi nombre, mis recuerdos y mi identidad. Desde ahora, Vivian Vance ha muerto. Eres la hermana María de la Cruz, me dijo con una voz que no tenía rastro de amor cristiano, sino un tono de mando militar. Me cortaron el cabello al ras, mechón por mechón, mientras recitaban salmos sobre la renuncia a la vanidad. Yo sentía que cada tijeretazo era un tajo en mi alma. Me vistieron con un hábito de lana áspera, tan pesado que mis hombros empezaron a doler desde el primer minuto. Hermanos, la vida allí dentro no era oración y canto, era una tortura psicológica diseñada para quebrar la voluntad. Nos enseñaron la doctrina del sacrificio de sangre. El padre Julián venía 3 veces por semana a darnos instrucción. Él decía: el nuevo Papa está librando una guerra espiritual en las altas esferas del Vaticano, y ustedes son sus soldados. El mundo se salva a través de sus heridas. ¡Qué mentira tan grande! La Biblia dice que por sus llagas fuimos nosotros curados, no por las nuestras, pero en aquel entonces yo no tenía una Biblia. Solo tenía las palabras de un hombre que parecía alimentarse de nuestro miedo. A las 2 de la mañana, cuando el mundo dormía, sonaba una campana estridente. Teníamos que saltar de la cama y correr a la capilla. El frío de las montañas se filtraba por las rendijas de piedra, pero no se nos permitía usar abrigos. El frío es la caricia de Dios para purificar tu carne, nos decía la madre Abigail. Nos obligaban a postrarnos boca abajo, en forma de cruz, sobre el suelo de mármol congelado durante horas. Yo temblaba tanto que mis dientes castañaban, y si me movía 1 milímetro, sentía el golpe de una vara de madera en mis talones. Fue en esos meses de 1985 cuando las cosas empezaron a volverse verdaderamente siniestras.
Bajo el pretexto de la llegada del nuevo Papa, el convento recibió una visita apostólica de un enviado especial de Roma. Era un hombre alto, vestido con una sotana de seda finísima, cuyos ojos no tenían luz. Se hacía llamar Monseñor Valerio. Él no venía a confesar nuestras faltas, venía a seleccionar. Una noche, mientras me asignaron la limpieza del ala este, la que estaba prohibida para las novicias, escuché algo que me detuvo el corazón. Desde el sótano de la catedral, un sonido de tambores rítmicos muy bajos se mezclaba con cantos que no eran gregorianos. No era latín santo, hermanos. Eran sonidos guturales, una vibración que hacía que los vellos de mis brazos se erizaran. Me asomé por una pequeña ventana de ventilación y lo que vi me dejó sin aliento. El padre Julián y Monseñor Valerio estaban de pie frente a un altar cubierto con una tela negra, no blanca. No había una cruz de Cristo, sino un símbolo extraño, un círculo con inscripciones que no puedo ni describir por respeto a este lugar santo. La sangre de la inocencia alimentará el trono, susurró el monseñor. En ese momento, la hermana Lucía, una joven que había entrado meses antes que yo, fue llevada al centro del círculo. Estaba pálida, sus ojos estaban perdidos, como si estuviera bajo un hechizo. Vi cómo le hacían cortes en los brazos y recogían el líquido en un cáliz de oro. Me tapé la boca para no gritar. Eso no era cristianismo. Eso era un ritual de iniciación oscuro disfrazado de penitencia mística. Al día siguiente, cuando pregunté por la hermana Lucía, la madre Abigail me miró con una frialdad que me atravesó el pecho. Lucía ha sido trasladada a la sede central en el Vaticano. Ha sido honrada con una misión especial cerca del Santo Padre. No vuelvas a preguntar por ella, o tú también recibirás tu honor antes de tiempo. El tono de su voz era una amenaza de muerte. Empecé a sentir que las paredes del convento me observaban. Cada estatua de santo en los pasillos parecía tener ojos reales que me seguían. La comida empezó a tener un sabor extraño, amargo, y muchas veces nos sentíamos mareadas, como si nos estuvieran administrando alguna sustancia para mantenernos dóciles. Pero mi espíritu, ese que Dios ya estaba empezando a despertar, me decía que tenía que sobrevivir. En una ocasión, mientras el padre Julián predicaba sobre la obediencia absoluta al nuevo Papa, dijo algo que nunca olvidaré. La Iglesia es una monarquía, y el rey que ahora se sienta en el trono requiere sacrificios que la mente humana no puede comprender. Si él pide tu vida, debes darla. Si él pide tu alma, es de él. Hermanos, en ese momento sentí un escalofrío. Mi alma le pertenece a Jesucristo, no a ningún hombre en la tierra. Pero yo estaba sola, sin Biblia, rodeada de lobos con piel de oveja. Hermanos, lo que viví en Van se descubrió en el despacho secreto del Monseñor Valerio, cambiará todo lo que creen saber sobre la política religiosa de los años 80. Documentos que vinculaban la fe con rituales que harían temblar al más valiente. ¿Qué había en esas cajas enviadas directamente desde el Vaticano? ¿Por qué los nombres de nuestras familias estaban en una lista de ofrendas? La tensión en el convento crecía. Se hablaba de una gran consagración que ocurriría al final del año. Nos obligaban a ayunar durante 3 días seguidos, bebiendo solo agua con sal. Muchas hermanas se desmayaban en la capilla, y en lugar de ayudarlas, las dejaban allí tiradas, diciendo que sus cuerpos estaban siendo visitados por el Espíritu. Yo veía cómo la piel de mis manos se pegaba a los huesos, pero mi mente estaba más alerta que nunca. Estaba empezando a armar el rompecabezas de una conspiración que llegaba hasta las cúpulas más altas de Roma. La figura del nuevo Papa era usada como una herramienta de terror. Él lo sabe todo, nos decían. Él ve tus pensamientos rebeldes desde su trono. Nos hacían escribir cartas de confesión que luego eran enviadas en valijas diplomáticas. Yo empecé a sospechar que esas cartas no eran para Dios, sino para chantajear a nuestras familias en el mundo exterior. Mi padre Mateo era un hombre de influencias en el pueblo y mi madre Elena conocía secretos de la aristocracia local. ¿Era yo una monja o era un rehén? Hermanos, la oscuridad era tan densa que se podía sentir en la piel. Pero en medio de ese horror encontré un pequeño trozo de papel roto en el patio del convento. Era una página de una Biblia antigua.
la primera vez que veía la palabra en meses. Solo decía: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esas 10 palabras se convirtieron en mi alimento secreto. Las repetía en mi mente mientras me azotaba con la disciplina. Las repetía mientras limpiaba la sangre del altar del sótano. Pero lo peor estaba por venir. El Monseñor Valerio me llamó una noche a solas. Me dijo que yo tenía sangre pura y que el nuevo Papa había visto mi fotografía y me había elegido para ser parte de su guardia espiritual privada. El traslado sería en una semana. El terror que sentí no se puede explicar con palabras. Sabía que si salía de ese convento hacia Roma en esas condiciones, nunca más volvería a ser vista. El reloj de piedra de la torre del convento parecía marcar no los segundos, sino las gotas de mi propia vida que se escapaban. Faltaban solo 7 días para que me enviaran a Roma, a esa misión especial que el Monseñor Valerio había anunciado con una sonrisa que me recordaba a la de una serpiente acechando a su presa. Yo sabía, en lo más profundo de mi ser, que si subía a ese coche negro que esperaba en la entrada, Vivian Vance desaparecería para siempre de la faz de la tierra. Durante esos días, el trato hacia mí cambió. Ya no me golpeaban con la vara, ni me obligaban a fregar los suelos de piedra. Ahora me daban de comer mejor, me permitían usar una túnica de lino fino, y la madre Abigail me miraba con una mezcla de envidia y reverencia macabra. «Eres la elegida de su santidad», me susurraba mientras me peinaba el cabello que apenas empezaba a crecer. «Tu sangre será el aceite que mantenga encendida la lámpara de la tradición». ¿Se dan cuenta del engaño, hermanos? Usaban palabras santas para camuflar propósitos infernales. Pero Dios, en su infinita misericordia, no me dejó sola. Una tarde, mientras me obligaban a permanecer en meditación profunda, en la biblioteca privada del obispado, mis manos temblorosas rozaron un estante que parecía estar flojo. Al tirar de él, un pequeño compartimento secreto se abrió. No había oro ni joyas, había un libro forrado en cuero viejo, desgastado, con las páginas amarillentas. Era una Biblia, pero no una de esas ediciones censuradas que nos daban a veces, sino una traducción antigua, completa, prohibida dentro de los muros de esa orden. La abrí con el corazón galopando como un caballo desbocado. Mis ojos cayeron directamente en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En ese momento, se me cayeron las escamas de los ojos. Comprendí que el padre Julián, la madre Abigail y hasta el mismísimo nuevo Papa no eran mis verdaderos enemigos. Eran títeres de una fuerza mucho más antigua y oscura que se había infiltrado en las estructuras del poder religioso para devorar a los inocentes. Entendí que mi sacrificio no salvaría a nadie, porque el único sacrificio perfecto ya lo había hecho Jesucristo en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Esa noche decidí que iba a escapar. Pero, ¿cómo? El convento estaba rodeado por muros de 4 metros de altura y vigilado por hombres armados que se hacían pasar por jardineros. Mi única esperanza era la noche del jueves, cuando se celebraba la vigilia de la gran consagración. Todos, incluyendo a los guardias, estarían en la cripta subterránea participando en esos ritos extraños que yo ya había presenciado desde las sombras. Empaqué mi Biblia prohibida bajo mi hábito y guardé un trozo de pan duro que había escondido durante el ayuno. Mis padres, Mateo y Elena, vinieron a mi mente. Imaginé sus rostros si supieran que su hija, su orgullo, estaba a punto de convertirse en un sacrificio ritual en el corazón de la cristiandad institucional. Señor, sácame de aquí, gemí en el suelo de mi celda. No permitas que las tinieblas me alcancen. A las 3 de la mañana del jueves, el silencio del convento fue roto por el sonido de los tambores sordos que venían del subsuelo. Era mi señal. Salí de mi habitación gateando por el pasillo, evitando las tablas del suelo que crujían. Cada sombra parecía una mano que quería atraparme. Al llegar a la cocina, vi que la puerta que daba al muelle de carga estaba entreabierta. Un descuido o una trampa. No tenía tiempo para dudar.
crucé el patio bajo la luz de una luna que parecía teñida de sangre. Justo cuando llegaba a la verja exterior, escuché una voz gélida a mis espaldas. ¿A dónde vas, hermana María de la Cruz? ¿Acaso crees que puedes huir del ojo que todo lo ve? Era el padre Julián. Estaba allí, envuelto en una capa negra, con una mirada de locura que nunca le había visto antes. Sus manos no sostenían un rosario, sino una daga de plata grabada con los mismos símbolos que vi en la cripta. Yo no soy María de la Cruz, grité con una fuerza que no era mía. Soy Vivian Vance, comprada por la sangre del Cordero, y tú no tienes poder sobre mí. En ese instante, algo sobrenatural ocurrió. Una ráfaga de viento helado azotó el patio, apagando las antorchas de la entrada y derribando al padre Julián al suelo, como si una mano invisible lo hubiera empujado. Aproveché esos segundos de confusión, salté sobre la verja con una agilidad que solo el Espíritu Santo pudo haberme dado, y corrí hacia el bosque, sintiendo cómo los perros de caza empezaban a ladrar detrás de mí. Hermanos, detengan todo. ¿Sienten la unción que hay en este testimonio? Vivian está corriendo por su vida en medio de la oscuridad, perseguida por los lobos con sotana. Que esto no te estremece el alma. Es porque necesitas despertar espiritualmente. No permitas que este video se detenga aquí. Dale like ahora mismo, suscríbete y comparte este testimonio en tus grupos de WhatsApp. Hay miles de personas atrapadas en religiones muertas que necesitan saber que hay una salida. Corrí hasta que mis pulmones ardieron como brasas. Mis pies, descalzos porque había dejado mis sandalias para no hacer ruido, estaban cortados por las piedras y las espinas del bosque europeo. Escuchaba los gritos de los guardias a lo lejos. «Búsquenla, no puede salir viva del perímetro». Sabía que si me atrapaban, mi destino no sería el Vaticano, sino una de las celdas de castigo de las que nadie regresaba. Llegué al borde de un barranco. Abajo, un río rugía con la fuerza de las lluvias de otoño. No había puente, no había camino. Detrás de mí, las luces de las linternas empezaban a iluminar los árboles. Estaba acorralada. «¡Vivian!», escuché el grito del monseñor Valerio, que se acercaba escoltado. «Vuelve y te prometemos el perdón. El nuevo papa te espera con los brazos abiertos». Miré al cielo. Ya no veía estatuas, ni cuadros, ni rituales. Vi al Dios vivo. «En tus manos encomiendo mi espíritu», dije, y salté al vacío, hacia el agua helada, prefiriendo la muerte física a la esclavitud espiritual de ese sistema diabólico. Lo que sucedió después de que el agua me tragara, amados, fue el primer milagro real que experimenté en mi vida. Un milagro que me llevaría a un encuentro cara a cara con la libertad, pero también con una verdad sobre la jerarquía de la Iglesia que me obligaría a esconderme por el resto de mis días. El agua helada me golpeó como un muro de concreto. El frío no era solo físico, era una garra que buscaba detener mi corazón mientras la corriente me arrastraba. Sentí que el peso del hábito, ese símbolo de mi esclavitud, me jalaba hacia el fondo. Por un momento, la paz de la rendición me tentó. «Déjate ir, Vivian», susurraba la oscuridad. Pero en medio del rugido del río, escuché una voz, no en mis oídos, sino en mi espíritu. «No morirás, sino que vivirás para contar las obras del Señor». Con una fuerza que no era mía, mis dedos se aferraron a una raíz que sobresalía de la orilla. Salí del agua tosiendo, tiritando, con la Biblia que había escondido, aún presionada contra mi pecho, milagrosamente seca dentro de su envoltorio de cuero. No sé cuánto tiempo caminé por el bosque, perdida en la neblina de la hipotermia, hasta que vi una luz tenue. Era una cabaña pequeña, casi invisible bajo el follaje. Allí me encontré con él, el hermano Elías. No era un monje del sistema, sino un hombre que había sido expulsado de la iglesia décadas atrás por saber demasiado. Él me dio mantas secas y un caldo caliente, pero sus ojos reflejaban un terror que yo conocía bien. «Has escapado del perpetuo sacrificio», dijo con voz ronca. «Nadie escapa de allí a menos que Dios tenga un plan que el infierno teme». Elías me reveló la primera pieza del rompecabezas. El nuevo papa no era simplemente un líder conservador, era el rostro visible de una estructura milenaria llamada la Orden del Trono de Hierro.
Me explicó que el convento donde yo estaba no era para la oración, sino una estación de filtrado de energía espiritual y control genético. Buscaban jóvenes de linajes específicos como el mío para realizar lo que ellos llamaban la transferencia. Escuchen bien, pueblo de Dios. Elías me mostró pergaminos que había rescatado de la biblioteca secreta de la diócesis años atrás. En ellos, el nombre de mi familia, Vance, aparecía vinculado a una antigua profecía sobre el sacrificio de la primogénita. Mi padre, Mateo, no me había entregado por fe, lo había hecho porque estaba bajo un contrato espiritual que él mismo no comprendía. Hermanos, mientras el hermano Elías me hablaba, sentí que el velo de la religiosidad se rasgaba por completo. La religión puede ser el disfraz más perfecto para el mal. Si este relato está abriendo tus ojos, dale like ahora mismo. No permitas que la venda de la tradición te impida ver la guerra que se libra en los lugares celestiales. Suscríbete, porque lo que Elías me entregó esa noche cambiará tu forma de ver la autoridad espiritual. Esa noche, mientras los lobos aullaban cerca de la cabaña, Elías me dijo: Vivien, no puedes quedarte aquí. El Monseñor Valerio tiene ojos en cada rincón. Han usado el nombre del Papa para crear una red de espionaje que utiliza el confesionario como base de datos. Si quieres ser libre, debes volver al origen, debes volver a tu casa y confrontar el secreto de tus padres. El terror me invadió. ¿Volver a donde me habían entregado? Pero entendí que la libertad no es huir, sino enfrentar la mentira con la verdad. Elías me entregó un mapa de los túneles antiguos que conectaban los pueblos con las criptas de los conventos. Usa el camino de los muertos para llevar vida, me dijo. Y así, vestida con ropas de campesina y con la palabra de Dios como mi única arma, emprendí el regreso a mi pueblo natal, mientras el mundo celebraba la primera encíclica del nuevo Papa, una encíclica que, bajo palabras de paz, escondía la orden de limpiar la cizaña del jardín de Dios. Llegué a mi pueblo, aquel lugar de campanas y santos de yeso, 3 días después. Pero algo había cambiado. No era el mismo sitio donde crecí, el aire se sentía denso, como si una campana de cristal invisible lo cubriera todo. En las plazas ya no se hablaba de la cosecha o de la familia, solo se hablaba del nuevo orden de santidad. Vi carteles con el rostro del nuevo Papa en cada esquina, y lo más inquietante, la gente caminaba con la cabeza baja, murmurando rezos mecánicos, como si estuvieran en un trance colectivo. Llegué a la casa de mis padres al anochecer. Mi madre, Elena, estaba en el porche, desgranando maíz. Cuando me vio, no gritó de alegría, se puso pálida, y su mano se cerró con fuerza sobre el rosario de madera que colgaba de su cuello. «Vivien, ¿qué has hecho?», susurró con una voz llena de pavor. El padre Julián llamó, dijo que había sido poseída por un espíritu de rebeldía. Dijo que habías profanado el lugar santo. Madre, el lugar santo está profanado por ellos. Grité, tratando de tomar sus manos, pero ella se alejó como si yo fuera un leproso. «Queridos estadas». En ese momento salió mi padre, Mateo. Sus ojos, que recordaba llenos de una fe severa pero honesta, ahora tenían un brillo extraño, vidrioso. No era mi padre, era un hombre roto por el dogma. «Hija, el Monseñor Valerio viene hacia acá», dijo Mateo con una calma que me dio más miedo que cualquier grito. «Nos han prometido que si te entregamos, nuestra familia será purificada de la mancha de tu deserción. Es por tu bien, Vivien. El alma se salva a través del castigo. Hermanos, miren el peligro de la idolatría a los líderes». Mi propio padre estaba dispuesto a entregarme a mis verdugos porque un hombre con sotana se lo había ordenado. La institución había reemplazado al amor natural. La religión había matado al padre para dejar solo al fanático. Qué dolor tan grande siente el corazón de Dios cuando ve que usamos su nombre para destruir a nuestros propios hijos. Con él estar. Si estás pasando por una situación donde tu familia te juzga por buscar la verdad, escribe tu nombre en los comentarios. Hoy quiero orar por las familias divididas por el sistema religioso. No estás solo, me encerré en mi antigua habitación. Allí, entre los recuerdos de mi infancia, encontré la caja de madera de mi abuela. Ella siempre fue la oveja negra de la familia, la que decía que Dios no vive en cajas de piedra.
Al abrir un fondo falso en la caja, encontré una serie de cartas que mi padre había ocultado por años. Eran documentos de propiedad y deudas. La verdad me golpeó como un rayo. Mi padre no me había entregado por fe. Había entregado a su hija como pago por una deuda económica que la iglesia local había comprado. El convento de las Hermanas del Perpetuo Sacrificio era en realidad una cárcel de deudores de sangre. La jerarquía utilizaba las crisis financieras de los pueblos para comprar almas jóvenes para sus rituales. La fe era el negocio y nosotros éramos la mercancía. En ese momento, escuché el sonido de coches deteniéndose frente a la casa. Luces rojas y azules iluminaron las cortinas de mi cuarto. No eran policías, eran los caballeros de la vigilancia, la guardia privada creada bajo el nuevo mandato del Vaticano. Venían por mí, pero yo ya no era la novicia asustada. Tenía la Biblia de Elías y tenía la verdad sobre el sucio trato de mi padre. Señor, oré, haz que mis palabras sean fuego. No intenté huir por la ventana. Bajé las escaleras con una autoridad que dejó mudos a los guardias que ya entraban en la sala. Monseñor Valerio estaba allí, junto al padre Julián. El monseñor sonrió al verme, una sonrisa de triunfo. Hermana María de la Cruz, el extravío ha terminado. El Santo Padre ha solicitado tu presencia inmediata en Roma. No habrá castigo, solo redirección. Mi nombre es Vivien Vance, exclamé, y el sonido de mi nombre pareció hacer temblar los cuadros de los santos en las paredes. Y no voy a ir a Roma. Voy a contarle a este pueblo cómo ustedes compran hijas para sus altares negros. Tengo las cartas de la deuda de mi padre, monseñor. Tengo los nombres de los que estaban en el círculo de sangre en la cripta. El rostro del monseñor se transformó. La máscara de santidad se cayó, dejando ver a un depredador. Nadie te creerá, niña. Eres una monja apóstata, una enferma mental. Tu propio padre testificará contra ti. Miró a Mateo, quien asintió con la cabeza gacha, como un esclavo. Me llevaron al salón parroquial, que esa noche se había convertido en un tribunal improvisado. El pueblo estaba allí, convocado por las campanas. El padre Julián subió al púlpito y empezó a predicar sobre el peligro del libre pensamiento y cómo yo era un ejemplo de la infiltración de Satanás. Yo veía los rostros de mis vecinos, gente que me conocía desde que nací, y vi en ellos el veneno del miedo. Estaban dispuestos a apedrearme, no porque me odiaran, sino porque tenían miedo de que, si yo tenía razón, toda su vida de ritos fuera una mentira. Amados, presten atención. Este es el momento donde la religión se vuelve violenta. Cuando expones la mentira del sistema, el sistema intentará destruirte para protegerse. Pero recuerda, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, en medio del juicio. Cuando el monseñor Valerio se disponía a pronunciar mi sentencia de reclusión perpetua por insanidad espiritual, abrí la Biblia de Elías. No pedí permiso. Empecé a leer en voz alta las palabras de Jesús contra los fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres! Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. El padre Julián intentó arrebatarme el libro, pero cuando puso su mano sobre las páginas, soltó un grito de dolor. Sus dedos se llenaron de ampollas, como si hubiera tocado hierro ardiente. El pueblo dio un paso atrás, aterrorizado. No era magia, era la manifestación del poder de la palabra frente a la oscuridad manifiesta. Miren sus manos, grité al pueblo. Miren a sus líderes. Dicen que me aman, pero me vendieron. Dicen que sirven a Dios, pero no soportan su palabra. ¿A quién van a servir hoy? ¿A los hombres que les cobran por el cielo o al Dios que dio a su Hijo gratis por ustedes? La confusión estalló. Algunos empezaron a dudar, otros a gritar. En medio del caos, mi madre, Elena, se puso de pie. Por primera vez en años, el miedo desapareció de sus ojos. Se acercó a mí y frente a todo el pueblo me abrazó. «Perdóname, hija», lloró. Ese acto de amor fue como un cortocircuito en la atmósfera demoníaca del lugar. El monseñor Valerio, viendo que perdía el control, dio la orden a los guardias de sacarme por la fuerza. Pero algo ocurrió en el cielo.
Un trueno seco, sin lluvia, sacudió el edificio y las luces se apagaron por completo. En la oscuridad total del salón parroquial, sentí una mano firme que me tomaba del brazo. No era mi madre ni un guardia. Era un hombre joven, vestido de civil, con una fuerza tranquila. «Por aquí, Vivien. Elías nos envió», susurró. Me sacó por una puerta lateral mientras los guardias chocaban entre sí en la penumbra. Me llevaron a una red de túneles que yo no sabía que existían bajo el pueblo. Allí encontré a la iglesia remanente. Eran ex sacerdotes, ex monjas y laicos que habían comprendido que la estructura institucional estaba herida de muerte por la corrupción. No tenían altares de oro ni campanas, tenían copias de la Biblia y un amor genuino los unos por los otros. Allí descubrí que lo que estaba pasando en mi convento era solo la punta del iceberg. El nuevo Papa estaba implementando el plan Petrus Secundus, que consistía en unificar todas las religiones bajo un dogma de paz global que eliminaba la figura de Jesucristo como único camino. Los conventos de clausura estaban siendo usados como centros de reeducación para aquellos que se negaran a aceptar el nuevo orden. «Vivien», me dijo el líder del grupo, un hombre llamado Marcos, que había sido teólogo en el Vaticano. «Tú viste el ritual en la cripta, viste el símbolo del círculo. Eso no es catolicismo antiguo. Es la invocación de un poder que busca encarnarse en la figura del líder máximo. Lo que recogen no es solo sangre, es la voluntad de las víctimas». Comprendí entonces que mi traslado a Roma no era para ser una guardia espiritual, sino para ser el recipiente de algo que ellos llamaban el espíritu de la tradición, una entidad que necesitaba un cuerpo joven y puro para manifestarse en el mundo moderno. Hermanos, esto suena a ciencia ficción, pero es la realidad de las altas esferas del ocultismo religioso. Mientras estaba allí refugiada, vi en un pequeño monitor de televisión, el único que tenían para monitorear las noticias, que mi desaparición había sido catalogada como un secuestro por parte de extremistas. Mi padre, Mateo, aparecía en pantalla llorando, pidiendo que me devolvieran, pero yo sabía que detrás de cámara el monseñor Valerio le estaba apuntando con una pistola espiritual su propia salvación. Querido espectador, el sistema siempre usará a tus seres queridos para intentar traerte de vuelta a la esclavitud. Si sientes que te están manipulando a través de la culpa, comenta «Soy libre». No dejes que el chantaje emocional te devuelva a la celda. Suscríbete para saber cómo terminó esta batalla épica. Marcos me entregó una maleta con documentos originales. Las pruebas de las cuentas bancarias del Vaticano vinculadas a laboratorios químicos en Europa Central, donde se fabricaban las sustancias amargas que nos daban en la comida. Debes llevar esto a la prensa internacional, me dijo. Pero antes debes infiltrarte en la sede central donde tienen a la hermana Lucía. Ella aún está viva y es la clave para desmantelar el ritual de la gran consagración. El corazón me dio un vuelco. Lucía, la joven que vi desangrarse en el círculo, la esperanza de que estuviera viva me dio una nueva determinación. Ya no era solo una huida, era una misión de rescate. Me corté el cabello aún más, me puse lentes y un uniforme de enfermera de la Cruz Roja, que era la única organización que todavía tenía acceso a los territorios eclesiásticos bajo el pretexto de ayuda humanitaria. El camino a la ciudad eterna estaba ante mí y el infierno ya sabía mi nombre. Roma, 1985. El ambiente era eléctrico. Miles de personas se agolpaban en la plaza de San Pedro, gritando el nombre del nuevo Papa. Yo caminaba entre la multitud, sintiendo una náusea profunda. Debajo de la belleza de los monumentos, podía sentir la misma vibración gutural que escuché en el sótano del convento. La ciudad entera parecía estar resonando en una frecuencia de oscuridad. Gracias a los contactos de Marcos, logré entrar en el área restringida de los apartamentos privados, bajo el ala de un médico que, en secreto, ayudaba a la resistencia. Me llevaron al sótano de un edificio anodino, cerca del Castel Sant'Angelo. Allí, en una sala esterilizada pero llena de incienso negro, encontré a Lucía. Estaba conectada a máquinas, pero sus ojos estaban abiertos. Cuando me vio, sus labios se movieron sin sonido. Me acerqué y le susurré: «He venido por ti, Vivien está aquí».
Ella me tomó la mano con una fuerza desesperada. No, dejes que completen. El anillo, dijo con dificultad. Me explicó que el nuevo papa no era una sola persona, sino una conciencia colectiva alimentada por el sacrificio de 12 jóvenes, las columnas del trono. Yo debía ser la 12ª. Al faltar yo, el ritual estaba incompleto y por eso el mundo aún no había caído bajo el velo total. Pero el monseñor Valerio ya había buscado una sustituta, una niña del pueblo de al lado del mío de apenas 15 años. Hermanos, la crueldad del sistema no tiene límites. Estaban dispuestos a sacrificar a una niña para mantener su cuota de poder. En ese momento, comprendí que mi vida no me pertenecía. Si yo me escondía, esa niña moriría. Si yo me entregaba, podría destruir el ritual desde adentro. Señor, dije en voz baja, mirando hacia el techo de piedra, si esta es mi copa, la beberé, pero que tu luz queme cada rincón de este lugar. Le pedí al médico que me ayudaba que sacara a Lucía de allí. Él aceptó, arriesgando su vida. Me quedé sola en la habitación, esperando. No tuve que esperar mucho. La puerta se abrió y apareció él, el monseñor Valerio. No se sorprendió de verme. Sabía que volverías, Vivien. El cordero siempre regresa al altar. Tu sentido del sacrificio es tu mayor virtud y tu mayor debilidad. Esta vez no soy el cordero, le respondí, mirándolo fijamente a los ojos. Soy el testigo. Me llevaron a través de pasadizos secretos que conectaban con la basílica. Allí, debajo del altar mayor, existe una cripta que no aparece en los mapas turísticos. Es el lugar donde los cimientos de la fe se mezclan con las raíces de algo mucho más antiguo. Vi al nuevo papa de espaldas. Estaba sentado en un trono de obsidiana, rodeado por los hombres de maletines de cuero y las sótanas de seda. El olor a azufre era casi insoportable. Comiencen la consagración, dijo una voz que no parecía humana. Era metálica, fría, carente de cualquier rastro de alma. Me obligaron a arrodillarme en el centro de un círculo de oro. El monseñor Valerio levantó la daga de plata, pero yo no tenía miedo. En mi mente repetía las palabras que encontré en aquel patio: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, deténganse y presten atención. Lo que mis ojos presenciaron en los cimientos de la ciudad eterna no es algo que se encuentre en los libros de historia ni en los folletos turísticos del Vaticano. Hay una Roma que camina bajo la luz del sol, y hay una Roma que respira en el fango de la antigüedad, alimentándose de la fe de los desprevenidos. Cuando bajé a esa cripta prohibida, el aire dejó de ser oxígeno para convertirse en un sudor frío que sabía a metal y a muerte. Me encontraba en el centro de un círculo tallado en piedra de obsidiana. Frente a mí, aquel hombre que el mundo llamaba su santidad, pero que en la penumbra de la cripta no emitía rastro alguno de santidad. Estaba sentado en un trono que parecía estar vivo. Las tallas de la piedra se movían como si fueran venas latiendo con una sangre negra a su alrededor. Los 12 hombres de maletines de cuero, los arquitectos del nuevo orden, no sostenían rosarios, sino documentos con sellos de lacre rojo que emitían un calor malsano. El monseñor Valerio se acercó a mí, y por primera vez vi lo que ocultaba bajo su impecable sotana. Al levantar los brazos para preparar el ritual, su piel parecía papel pergamino a punto de rasgarse. Vivien Vance, dijo el nuevo Pope, y su voz no salió de su garganta, sino que pareció emanar de las mismas paredes de la cripta. Has luchado con valentía, pero tu lucha ha sido el combustible que necesitábamos. El cordero que se resiste es el que tiene la sangre más dulce para la tradición. En ese momento, las otras 11 jóvenes fueron traídas desde las sombras. Hermanos, mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Eran apenas cáscaras de seres humanos. Sus ojos estaban en blanco, sus cuerpos marcados con los mismos símbolos que yo había visto en el convento de las Hermanas del Perpetuo Sacrificio. Ellas eran las columnas, las bases sobre las cuales se pretendía edificar un nuevo imperio espiritual que no servía a Cristo, sino al hombre que se cree Dios. Si esto que estás escuchando estremece tus cimientos, no te quedes callado. El enemigo quiere que pienses que esto es una exageración.
pero la Biblia dice que vendrán lobos con piel de oveja. Si sientes que este testimonio es un escudo para tu alma, dale like ahora mismo y compártelo. No dejes que la oscuridad gane por falta de testigos. Activa las notificaciones porque el secreto de la 12ª columna está por ser revelado. El Monseñor Valerio trajo un cáliz, pero no era el cáliz de la vida. Era una copa de oro viejo, incrustada con piedras que no brillaban, sino que absorbían la luz. Para que el rey gobierne, la voluntad de la mujer debe ser entregada, sentenció. Me obligaron a beber una sustancia que sabía a ceniza y a hiel. Sentí cómo mis piernas flaqueaban, cómo mi mente empezaba a llenarse de imágenes de mis padres, Mateo y Elena, llorando frente a mi tumba vacía. El sistema quería que creyera que yo ya no existía, que mi identidad se había disuelto en la obediencia total. ¿Ves esto, Vivien?, susurró el nuevo Pope, señalando el techo de la cripta, donde un fresco representaba no a los ángeles, sino a seres de formas grotescas que descendían sobre la humanidad. El mundo no quiere libertad, el mundo quiere orden, y nosotros les daremos el orden que piden, a cambio de su adoración silenciosa. Tú serás la corona de este diseño, tu sangre sellará el pacto de la nueva era. Hermanos, en ese instante de debilidad absoluta, cuando sentía que el abismo me tragaba, mi mano derecha, casi por instinto, buscó el bulto bajo mi hábito. Allí estaba ella, la Biblia de Elías, ese libro viejo y gastado que el sistema consideraba peligroso. Al tocar el cuero de la portada sentí una descarga eléctrica que recorrió mi columna vertebral. El veneno que me habían dado a beber perdió su fuerza. Fue como si un río de agua viva empezara a correr por mis venas, limpiando la inmundicia del ritual. El padre Julián, que estaba a la derecha del trono, se dio cuenta de que algo fallaba. Sus ojos se inyectaron en sangre. ¿Qué escondes, mujer?, gritó, abalanzándose sobre mí, pero antes de que pudiera tocarme, el Monseñor Valerio lo detuvo. Déjala. El ritual de la gran consagración no puede ser detenido por un objeto de papel. Ella es nuestra. Me hicieron arrodillarme sobre el círculo de oro que estaba incrustado en la obsidiana. El suelo empezó a vibrar. Un sonido gutural, como el de 1000 legiones marchando bajo tierra, llenó la cámara. Los 12 hombres empezaron a recitar un mantra en una lengua que no era latín, ni griego, ni ninguna lengua conocida por los hombres de bien. Era una frecuencia que hacía que los huesos dolieran. Yo soy el camino, la verdad y la vida de este nuevo siglo, proclamó el nuevo Pope, levantándose de su trono. Sus ropas blancas empezaron a volverse de un gris ceniciento. El aire a su alrededor se distorsionaba. Comprendí que no estaba frente a un hombre poderoso, sino frente a una entidad que había usado la religión como un parásito para manifestarse en nuestra realidad. Amado espectador, lo que sigue es la descripción de la batalla espiritual más grande de mi vida. Estaba sola, rodeada de los hombres más influyentes de la tierra, en el corazón del poder religioso, con una daga de plata apuntando a mi pecho. Pero ellos no sabían que yo no estaba sola. El Dios que sacó a Daniel del foso de los leones estaba conmigo en esa cripta. Valerio levantó la daga. Los otros hombres cerraron el círculo, uniendo sus manos. Las 11 niñas empezaron a gemir en un tono monótono que me erizaba la piel. El tiempo parecía haberse detenido. Por la sangre de la tradición, por el poder del trono, que la última columna sea establecida, gritó Valerio. Yo cerré los ojos, no para morir, sino para ver. En mi espíritu, vi una espada de fuego que descendía desde lo más alto de la cúpula de San Pedro, atravesando las capas de piedra, los museos, las reliquias y la hipocresía, dirigiéndose directamente hacia aquel lugar oscuro. Apreté la Biblia contra mi pecho y susurré el nombre que está sobre todo nombre, el nombre que el nuevo Pope y sus secuaces no se atrevían a mencionar. Jesucristo, grité con todas mis fuerzas. El silencio que siguió a mi grito fue más aterrador que los tambores. El nuevo Pope retrocedió un paso y por primera vez vi miedo en sus ojos, un miedo ancestral, un miedo que sabía que su tiempo era corto. Valerio tembló, pero la oscuridad que lo poseía lo obligó a continuar. La punta de la daga rozó la tela de mi hábito, justo sobre el corazón. Tu Dios no tiene jurisdicción aquí, siseó el monseñor. ¿Aquí?
Nosotros somos la ley. Fue en ese preciso segundo, cuando el acero frío de la daga empezó a presionar mi piel, que la Biblia de Elías comenzó a vibrar con una intensidad sobrenatural. Un calor blanco empezó a emanar de las páginas. Las letras de oro de la portada brillaron con una luz que no procedía de ninguna lámpara. El ritual estaba a punto de colapsar, y yo estaba en el centro de la explosión que cambiaría la historia de la iglesia para siempre. Hermanos, lo que sucedió en el siguiente microsegundo es lo que el Vaticano ha tratado de ocultar por más de 40 años. Un evento que hizo que los sismógrafos de toda Italia se volvieran locos y que las estatuas de la plaza de arriba lloraran sangre, según cuentan los que allí estaban. Pero la verdadera historia no está en las piedras, está en el espíritu. Lo que mis ojos presenciaron en los cimientos de la ciudad eterna no es algo que se encuentre en los libros de historia ni en los folletos turísticos del Vaticano. Hay una Roma que camina bajo la luz del sol y hay una Roma que respira en el fango de la antigüedad, alimentándose de la fe de los desprevenidos. Cuando bajé a esa cripta prohibida, el aire dejó de ser oxígeno para convertirse en un sudor frío que sabía a metal y a muerte. Me encontraba en el centro de un círculo tallado en piedra de obsidiana. Frente a mí, aquel hombre que el mundo llamaba su santidad, pero que en la penumbra de la cripta no emitía rastro alguno de santidad. Estaba sentado en un trono que parecía estar vivo. Las tallas de la piedra se movían como si fueran venas latiendo con una sangre negra. A su alrededor, los 12 hombres de maletines de cuero, los arquitectos del nuevo orden, no sostenían rosarios, sino documentos con sellos de lacre rojo que emitían un calor malsano. El Monseñor Valerio se acercó a mí, y por primera vez vi lo que ocultaba bajo su impecable sotana. Al levantar los brazos para preparar el ritual, su piel parecía papel pergamino a punto de rasgarse. «Vivien Vance», dijo el nuevo pope, y su voz no salió de su garganta, sino que pareció emanar de las mismas paredes de la cripta. «Has luchado con valentía, pero tu lucha ha sido el combustible que necesitábamos. El cordero que se resiste es el que tiene la sangre más dulce para la tradición». En ese momento, las otras 11 jóvenes fueron traídas desde las sombras. Hermanos, mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Eran apenas cáscaras de seres humanos. Sus ojos estaban en blanco, sus cuerpos marcados con los mismos símbolos que yo había visto en el convento de las Hermanas del Perpetuo Sacrificio. Ellas eran las columnas, las bases sobre las cuales se pretendía edificar un nuevo imperio espiritual que no servía a Cristo, sino al hombre que se cree Dios. Si esto que estás escuchando estremece tus cimientos, no te quedes callado. El enemigo quiere que pienses que esto es una exageración, pero la Biblia dice que vendrán lobos con piel de oveja. Si sientes que este testimonio es un escudo para tu alma, dale like ahora mismo y compártelo. No dejes que la oscuridad gane por falta de testigos. Activa las notificaciones, porque el secreto de la 12ª columna está por ser revelado. El Monseñor Valerio trajo un cáliz, pero no era el cáliz de la vida. Era una copa de oro viejo, incrustada con piedras que no brillaban, sino que absorbían la luz. Para que el rey gobierne, la voluntad de la mujer debe ser entregada, sentenció. Me obligaron a beber una sustancia que sabía a ceniza y a hiel. Sentí como mis piernas flaqueaban, como mi mente empezaba a llenarse de imágenes de mis padres Mateo y Elena llorando frente a mi tumba vacía. El sistema quería que creyera que yo ya no existía, que mi identidad se había disuelto en la obediencia total. ¿Ves esto, Vivien?, susurró el nuevo pope, señalando el techo de la cripta, donde un fresco representaba no a los ángeles, sino a seres de formas grotescas que descendían sobre la humanidad. El mundo no quiere libertad, el mundo quiere orden, y nosotros les daremos el orden que piden a cambio de su adoración silenciosa. Tú serás la corona de este diseño. Tu sangre sellará el pacto de la nueva era. En ese instante de debilidad absoluta, cuando sentía que el abismo me tragaba, mi mano derecha, casi por instinto, buscó el bulto bajo mi hábito. Allí estaba ella, la Biblia de Elías, ese libro viejo y gastado que el sistema consideraba peligroso. Al tocar el cuero de la portada, sentí una descarga eléctrica que recorrió mi columna vertebral.
El veneno que me habían dado a beber perdió su fuerza. Fue como si un río de agua viva empezara a correr por mis venas, limpiando la inmundicia del ritual. El padre Julián, que estaba a la derecha del trono, se dio cuenta de que algo fallaba. Sus ojos se inyectaron en sangre. ¿Qué escondes, mujer?, gritó, abalanzándose sobre mí. Pero antes de que pudiera tocarme, el monseñor Valerio lo detuvo. Déjala. El ritual de la gran consagración no puede ser detenido por un objeto de papel. Ella es nuestra. Me hicieron arrodillarme sobre el círculo de oro que estaba incrustado en la obsidiana. El suelo empezó a vibrar. Un sonido gutural, como el de 1000 legiones marchando bajo tierra, llenó la cámara. Los 12 hombres empezaron a recitar un mantra en una lengua que no era latín, ni griego, ni ninguna lengua conocida por los hombres de bien. Era una frecuencia que hacía que los huesos dolieran. Yo soy el camino, la verdad y la vida de este nuevo siglo, proclamó el nuevo Pope, levantándose de su trono. Sus ropas blancas empezaron a volverse de un gris ceniciento. El aire a su alrededor se distorsionaba. Comprendí que no estaba frente a un hombre poderoso, sino frente a una entidad que había usado la religión como un parásito para manifestarse en nuestra realidad. Amado espectador, lo que sigue es la descripción de la batalla espiritual más grande de mi vida. Estaba sola, rodeada de los hombres más influyentes de la tierra, en el corazón del poder religioso, con una daga de plata apuntando a mi pecho. Pero ellos no sabían que yo no estaba sola. El Dios que sacó a Daniel del foso de los leones estaba conmigo en esa cripta. Valerio levantó la daga. Los otros hombres cerraron el círculo, uniendo sus manos. Las 11 niñas empezaron a gemir en un tono monótono que me erizaba la piel. El tiempo parecía haberse detenido. Por la sangre de la tradición, por el poder del trono, que la última columna sea establecida, gritó Valerio. Yo cerré los ojos, no para morir, sino para ver. En mi espíritu vi una espada de fuego que descendía desde lo más alto de la cúpula de San Pedro, atravesando las capas de piedra, los museos, las reliquias y la hipocresía, dirigiéndose directamente hacia aquel lugar oscuro. Apreté la Biblia contra mi pecho y susurré el nombre que está sobre todo nombre, el nombre que el nuevo Pope y sus secuaces no se atrevían a mencionar. Jesucristo, grité con todas mis fuerzas. El silencio que siguió a mi grito fue más aterrador que los tambores. El nuevo Pope retrocedió un paso y por primera vez vi miedo en sus ojos, un miedo ancestral, un miedo que sabía que su tiempo era corto. Valerio tembló, pero la oscuridad que lo poseía lo obligó a continuar. La punta de la daga rozó la tela de mi hábito, justo sobre el corazón. Tu Dios no tiene jurisdicción aquí, siseó el monseñor. Aquí, nosotros somos la ley. Fue en ese preciso segundo, cuando el acero frío de la daga empezó a presionar mi piel, que la Biblia de Elías comenzó a vibrar con una intensidad sobrenatural. Un calor blanco empezó a emanar de las páginas. Las letras de oro de la portada brillaron con una luz que no procedía de ninguna lámpara. El ritual estaba a punto de colapsar, y yo estaba en el centro de la explosión que cambiaría la historia de la Iglesia para siempre. Lo que sucedió en el siguiente microsegundo es lo que el Vaticano ha tratado de ocultar por más de 40 años. Un evento que hizo que los sismógrafos de toda Italia se volvieran locos y que las estatuas de la plaza de arriba lloraran sangre, según cuentan los que allí estaban. Cuando la daga de Valerio descendió, no hubo sangre, hubo luz en el momento del contacto. La Biblia que yo había escondido en mi regazo, que ellos no habían notado, pareció estallar en una energía cegadora. No fue un efecto especial, hermanos. Fue el choque de la palabra viva contra el ritual muerto. El círculo de oro se partió en dos. El nuevo Papa se levantó del trono con un grito de agonía, y su rostro, por un segundo, se transformó en una máscara de sombras que se disolvió ante mis ojos. Los hombres poderosos huyeron como ratas. El monseñor Valerio cayó de rodillas, cegado por la claridad, en ese momento. Los archivos que Marcos había enviado a la prensa empezaron a filtrarse. Las radios de todo el mundo empezaron a reportar escándalos financieros y rituales secretos. El sistema, que parecía invencible, empezó a tambalearse bajo el peso de su propia maldad expuesta. Aproveché la confusión para salir de las criptas.
No salí como la hermana María de la Cruz, ni como la víctima de Mateo y Elena. Salí como Vivienne Vance, una mujer que había atravesado el infierno y había regresado con una advertencia para el mundo. Me escondí en las montañas de Europa Central durante décadas, cambiando de nombre, viviendo en las sombras, viendo cómo el sistema religioso intentaba reinventarse una y otra vez, cambiando de rostro pero manteniendo el mismo corazón de control. Vi cómo pasaron los años 90, el cambio de milenio y cómo la tecnología se convirtió en la nueva forma de control espiritual. Pero hoy, en este año 2026, el Espíritu Santo me ha dicho que ya no puedo callar. La tecnología que ellos usan para espiar, Dios la está usando para que este testimonio llegue a ti. El nuevo papa de mi juventud ha muerto, pero el espíritu que lo alimentaba sigue vivo en muchas iglesias, en muchos líderes que te piden obediencia ciega, que te piden tu dinero a cambio de milagros, que te alejan de la Biblia para que solo escuches sus voces. Escúchame bien, pueblo de Dios, mi nombre es Vivienne Vance. He visto lo que hay detrás de las cortinas de terciopelo. He sentido el frío del mármol y el calor del fuego divino. Mi advertencia es esta: no entregues tu alma a ningún hombre. No dejes que nadie se ponga entre tú y el Padre. La verdadera iglesia no es un edificio de piedra. Eres tú cuando caminas en la verdad. Mi padre Mateo murió pidiéndome perdón. Mi madre Elena vivió sus últimos años leyendo la Biblia que yo rescaté. El sistema no pudo destruir a mi familia porque la luz de la verdad fue más fuerte que la oscuridad de la religión. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios te está llamando a salir del sistema y entrar en la relación. No te dejes engañar por los rituales vacíos. Busca la palabra, busca la libertad. Hermanos, mi tiempo en esta tierra se agota, pero este testimonio queda como una semilla. Si este relato ha tocado las fibras más profundas de tu ser, si sientes que las cadenas se rompen mientras me escuchas, te pido una última cosa: comparte este video con 7 personas. No es un reto supersticioso, es una forma de combatir el algoritmo de las tinieblas que quiere ocultar esta verdad. El Cordero ha vencido, la verdad nos ha hecho libres. Suscríbete, Dios te bendiga.